Bienvenido, bienvenida. Esto es Nada Nuevo Bajo el Sol, un podcast en el que hablo sobre programación y cosas. Nada nuevo bajo el sol. Vale, en este episodio quiero explicar cómo empecé, cómo me metí en el mundillo este de la programación, ¿no? He estado leyendo por ahí historias muy enrevesadas de gente que viene de otras carreras y de otros oficios y tal, y que acaban haciendo esto, y que explican cómo han acabado haciendo lo que hacen. Y me parece interesante leerlas, ¿no? Y por eso voy a dejar aquí voy a dejar aquí explicada la mía. No sé si le interesará a alguien, pero bueno, yo en cualquier caso aquí lo dejo, ¿no? Hay hago muchos episodios muy raros que no creo que le interesen a nadie, pero bueno, ahí está la gente viéndolo y escuchándolo. En mi caso, me he hecho una pequeña cronología aquí para no dejarme nada, me dejaré 1000 cosas, pero bueno, lo quiero hacer un poquito riguroso. Lo primero que toqué de programación propiamente dicho fue Basic. Basic es un lenguaje de Microsoft muy bueno, y ahora ya se ha quedado muy antiguo, ¿no? Pero ojo que se sigue usando, ¿Y qué hice? Pues yo tenía un PC 386, que es un ordenador del Pleistoceno ahora mismo. Y el tema es que con la instalación de Basic que te venía para que programaras, venían un par de juegos. Y uno de los juegos era el típico de la serpiente, del muñeco que la serpiente que se mueve, que en aquel momento eran unos píxeles muy gordos, que iba recogiendo manzanitas o lo que sea y iba creciendo, ¿no? Y otro de ellos era el típico juego de dinámica o de física, que hay un layout de edificios, todo en 2D, muy cutre, ¿no? Y en cada extremo aparecían dos gorilas. Y entonces tú ponías una trayectoria de disparo y una potencia de disparo, y el gorila lanzaba una banana, y la banana tenía que darle al otro gorila, y así se iban haciendo los turnos. Es el típico juego. Antes se hicieron muchos juegos así. Bueno, venían estos dos juegos. ¿Por qué? Pues porque antes, cuando tú te comprabas un ordenador, el propio sistema te ofrecía maneras de programar ese ordenador, porque el objetivo era que tú usaras la herramienta. El objetivo inicial no era consumir programas porque sí. Era que tú usaras la herramienta para programar tu ordenador como te diera a ti la gana. Entonces te venían estos dos ejemplos y algún otro ejemplo de cómo se hacía, con documentación, etcétera, para que tú aprendieras a programar tu ordenador que te acababas de comprar y que te había costado un dineral, ¿no? No te has comprado un aparato muy caro para ahora tener que comprarte el software que hacen otras personas, que también es carísimo, para poder usarlo. No. Aquí tienes tu ordenador y puedes empezar a programar desde ya y hacer las aplicaciones que a ti te dé la gana. Esa era la idea, ¿no? ¿Qué pasó? Era la época de las consolas. Todo el mundo tenía una consola. Yo no tuve consola. Mis padres no había manera de convencerles de que me compraran una consola. Y en aquel momento, el que era novio de mi hermana mayor, que es mucho más mayor que yo, son 6 años. Bueno, tampoco mucho, pero es más mayor. Tuvo un novio durante mucho tiempo que él sí tocaba alguna cosilla de informática, ¿no? Trabajaba en una tienda o algo así, no me acuerdo. Y entonces él, al final, entre mi hermana y eso, pues le convencimos a mis padres para que en lugar de la consola nos compraran un ordenador, porque la premisa era que con el ordenador no solo lo usaríamos para jugar. Yo lo quería para jugar, evidentemente. Lo usaríamos para estudiar y para aprender cosas y tal, ¿no? Pues mira por dónde le salió bien la jugada, porque mi intención era jugar, Entonces yo recuerdo que ese personaje le hizo a mi padre, para ganarse al suegro, supongo, un programita de gestión de las películas que tenía en mi casa, como una especie de base de datos. Una tontería, ¿no? Entonces, bueno, siempre estaba fallando, siempre se estaba quejando. Pues no me va, o cuando pongo títulos repetidos se rompe o no sé qué. Entonces él iba allí y entonces se metía en el código. Y yo miré aquello por primera vez y pensé, ¿pero qué es esto? Qué maravilla es esto. Para mí eso fue ciencia ficción. Yo cuando vi, aparte eran unas pantallas con un contraste muy grande, ¿no? Era fondo azul con letras amarillas y cosas así muy bestia. Y cuando vi eso dije, pero espera, ¿esto es el programa? O sea, lo que yo estoy viendo, esas ventanitas así tan rudimentarias, ¿en realidad es esto? Estamos hablando de MS2, ¿eh? Ni Windows estaba todavía. Y
y me hipnotizó. Yo vi eso y dije, no sé qué está pasando, pero yo me quedaba hipnotizado viendo cómo tecleaba cosas, ¿no? Y no entendía nada. Y dije, yo quiero entender esto. Esa fue una de las primeras veces que interactué con el código y que dije, esto es una maravilla. Entonces, ¿qué hacía? Me metía en el código de los juegos estos de la serpiente y de las bananas y los monos y les toqueteaba cosas, básicamente les rompía. Y bueno, pues a lo mejor tenía vidas infinitas o yo qué sé, intentaba meterme ahí, intentaba entender algo de lo que pasaba ahí, ¿no? Y así es como empecé a toquetear el tema, ¿no? Después, resulta que en el instituto me acabé juntando, en el barrio donde estábamos había 3 institutos grandes, ¿no? Y al final, pues más o menos entre los 3 nos conocíamos, había grupitos que mezclaban los 3 y acabé yendo mucho con Carlos Buenosvinos, que es una persona que es de mi quinta, estudiamos a la vez, él estaba en un instituto y yo estaba en otro, pero nos juntábamos mucho y nos hicimos muy amigos y íbamos al gimnasio y tocábamos la guitarra juntos, aprendimos un poquito la guitarra a la vez. Y hacíamos muchas cosas juntos. Y el tema es que él empezó a programar también súper pronto porque su hermano más mayor, en lugar del mío, que era el novio de mi hermana, al que más o menos tocaba algo, no, es su hermano mayor, que no me acuerdo del nombre, ya me perdonará, ya me disculpará, pues sí, era programador, ¿no? Y yo recuerdo alguna vez de haber ido a su casa y sentarnos los dos al lado de su hermano y mirar cómo programaba, simplemente, sin entender, al menos yo, sin entender absolutamente nada. Y yo lo recuerdo que tengo de ese momento es que me alucinaba el monitor enorme que tenía, que ya ves tú, no recuerdo lo que sería, pero en aquel momento para mí era una barbaridad. Yo tenía un monitor de aquellos, bueno, pues de la edad de piedra. Y me alucinaba lo grande que era ese monitor, lo bien que se veía todo y lo rápido que iba. Porque yo tenía un 386, pues él a lo mejor tendría un Pentium de los últimos que saldrían. Y a mí me alucinaba decir, pero ¿cómo hombre, así, qué maravilla lo que hace, ¿no? Pues sí, que es una maravilla. Y nada, recuerdo con mucho cariño mirar a la pantalla y lo mismo, pues no entender nada y ver cómo decir, no entiendo nada, pero tengo unas ganas irrefrenables de entender y de hacer eso. No sé qué está haciendo, pero yo también quiero hacerlo. Y bueno, a Carlos, luego al final cuando acabamos el instituto, él fue a una universidad, yo fui a otra y al final nos fuimos distanciando. De tanto en tanto aún le escribo a ver cómo le va, sobre todo en la pandemia, ¿no? Y todo esto que ha pasado. Ha ido muy bien, hizo la carrera, fue como un tiro y ahora creo que ahora está de CTO de SeatCode, ni nada más y nada menos. Es muy conocido en el mundillo, le ha ido muy bien, es una persona súper válida y sabe muchísimo. Tiene vídeos en YouTube de cómo programar, bueno, es una maravilla. Le ha ido muy bien. Yo me entretuve, yo me entretuve más y pajareé mucho más y no fui tan al grano como fue él. Él estaba muy dirigido y le ha ido muy bien y yo me alegro muchísimo que le vaya bien. Entonces, bueno, pues por un lado tenía este novio de mi hermana que me introdujo un poquito a los ordenadores en general, el hermano de Carlos Buenosvinos y el propio Carlos Buenosvinos con el que jugábamos a programar cosillas. Hice un programita en Basic que te salía una palabra y le faltaba una letra y entonces tenías que poner la letra correcta y si era correcta seguías como al siguiente nivel, era como un juego y que las palabras cada vez eran más largas y más complejas, ¿no? Ya os podéis imaginar el desastre que era eso, aquello era un desastre. Cuando llegabas una palabra al según qué nivel, aquello se rompía porque no podían ni con la memoria ni con nada, aquello era terrible. Y lo hacíamos entre los dos y él hacía cosas muy chulas, ¿no? Otro punto siempre han sido personas más mayores que yo. Otro punto con el que me picó el tema este de programar y de los ordenados y tal, uno de los profesores míos del colegio tenía un local a pie de calle donde él usaba pues para corregir los exámenes y para trabajar, tenía como un despachito. Y ahí pues él tenía su módem para conectarse a internet, porque nadie tenía internet en casa, eso es impensable. Pero él como profesor pues tenía una especie de cuota especial, porque antes esto se pagaba, parezco el abuelo Cebolleta aquí explicando historias de la guerra, ¿eh? Es terrible este episodio, pero bueno. Resulta que se pagaba por minuto, como cuando descolgabas el teléfono y te ponías a hablar, pues aquello iba contando. Internet era igual, tú conectabas el módem, era como una gran llamada.
y venga, y según lo que facturabas, pues te venía la factura. Entonces él como profesor, el gobierno de ese momento pues tuvo a bien de decir, bueno, los profesores, como queremos que se empapen de esta tecnología nueva, van a tener unas tarifas especiales, ¿no? Y pagaban menos por el hecho de ser profesores. Total, que en ese local nosotros teníamos internet. Cuando él no estaba usando el ordenador, que estaba corrigiendo exámenes o algo así, pues nos dejaba estar allí, ¿no? Y recuerdo, uno de los exalumnos de este profesor, más mayor, siempre he ido con gente más mayor que yo, hizo un programa en Visual Basic que era como un taxímetro. Tú encendías el programa, te hacías un login, te ponías el usuario y tu contraseña, le dabas a Start y aquello empezaba a contar la tarifa de internet, porque claro, eso se pagaba por el consumo, no había tarifa plana. Eso tanto consumes internet, tanto pagas. Entonces, claro, le llegaban unas facturas tremendas, porque estaba todo el día aquello bajándonos carátulas de discos que nos grabábamos en cintas de cassette. Entonces, pues hizo esto, era como un taxímetro. Entonces yo estaba allí 20 minutos, pues yo qué sé, 40 céntimos, lo que sea, ¿no? Y lo apuntábamos allí, y había una hucha, íbamos pagando para que luego él pudiera pagar la factura de internet. Muy guay. Y entonces este señor se llamaba Oscar, no recuerdo el apellido, y he perdido el contacto y me sabe muy mal porque me encantaría saber cómo le va. Era un tipo que era un genio. Yo le veía como un genio. Bueno, yo era un adolescente. Yo no sé hasta qué punto lo que recuerdo es verdad o es fruto de mi imaginación. Estudiaba o física o matemáticas, creo que física, y era un genio. Y el tío programaba en Visual Basic pues como podía haber programado en lo que sea, con pluma, con papel y pluma. Ese tío te podía hacer lo que fuera, ¿no? Entonces quiso, a 3 o 4 que vimos por allí que nos interesaba el tema y que mostrábamos interés, pues él dijo, oye, pues si queréis os hago un cursito de Visual Basic, que era lo que en aquel momento estaba de moda, venía por defecto en los ordenadores, en cualquiera. Y hicimos un cursito y hicimos un programa, recuerdo, que era servía para sacar estadísticas de unas elecciones. Se acercaban unas elecciones, no recuerdo cuáles, y dijo, bueno, aprovechando que estamos de elecciones y estamos de campaña y tal, vamos a hacer un programa para votar los diferentes partidos y luego haremos estadísticas y cosas. Y eso es lo que hicimos, ¿no? Entonces yo en aquel momento, en aquel local, pasé muchas horas ahí en ese ordenador compartido, porque era el único que tenía internet. Entonces tú tenías que organizarte las cosas de manera que lo que tuvieras que hacer que necesitara internet, tenías que compilarlo todo en un periodo corto de tiempo, porque eso era compartido, usar internet para lo que necesitaras, bajar de lo que tuvieras que bajar, guardarlo en disquetes, irte a tu casa y seguir trabajando en tu casa offline, evidentemente, sin internet, nadie tenía internet. Entonces yo lo que hice en aquel momento fue una web estática, una web HTML simplemente, de aquellas 2.0, de aquellas del señor con el pico y la pala porque estaba under construction, para publicitar unos cómics caseros que hacía con un colega del cole, ¿no? Dibujaba muy bien y yo escribía historietas. Pues entre mis historietas y sus dibujos hacíamos cómics caseros, ya ves tú, imagínate, ¿no? Y la gracia de estos cómics es que los protagonistas éramos nosotros y nuestros amigos. Entonces el tío dibujaba como no eran caricaturas, pero bueno, en su versión de nuestros amigos, y habían diferentes aventuras. Entonces pues a todo el mundo le hacía mucha gracia porque eran ellos mismos, ¿no? Y nos hablábamos entre nosotros. Bueno, era muy divertido. Y entonces yo hice una web donde escaneábamos páginas del cómic y nos dábamos a conocer en el mundo, ¿no? Esa web, pues bueno, es un desastre, como podéis imaginar, web 2.0. Esto se hizo antes de que existiera Google. No había buscadores. Bueno, los buscadores que habían iban comparados con Google, bueno, eran totalmente diferentes. Antes, para que te encontraran en internet había que entrar en los chats y en los foros y en todo eso para darte a conocer. No era tan fácil como buscar y ya está. Y entonces, como existió antes de que existiera Google, cuando Google apareció en el mercado se puso a indexar, como ya sabréis, toda la web. Indexó esta página y ahí se ha quedado. Y si buscas, la primera que sale en Google es esa porque la indexó en su momento. Y ahí está. Y no voy a decir cuál es. No voy a decir cuál es. Es una web de 2 chavales adolescentes que hacen tebeos. Y ahí está. Es flipante, pero sigue ahí y sale la primera.
Entonces no voy a decir cuál es, pero bueno, todo es hablarlo. Yo no tengo problemas en aceptar sobornos, ¿eh? Bueno, la cuestión es que eso es lo primero que hice. Yo jugaba con Basic en casa, con Visual Basic, empecé a tocar algo de HTML por hacer la web esta. Después en el trabajo de final de curso del bachillerato, ahora no sé cómo le llaman, no sé si todavía se hace, pero en aquel entonces hacías un trabajo del tema que habías escogido, el bachillerato que habías escogido, en mi caso era tecnológico, y hice un navegador de internet con Visual Basic, que parece muy impresionante, pero no lo es, porque al final lo único que hacía era un comando de Visual Basic que utilizaba las librerías de Windows para navegar por internet y ya está. Vale, era eso. Entonces quedó muy impresionante porque, ha hecho un navegador. No, Visual Basic te lo hace solo, pero bueno. Después empecé, ya me metí en la universidad. La universidad fue muy lento porque, ya lo he comentado alguna vez, trabajaba el fin de semana y festivos y iba a la universidad por la entre semana. Y eso fue que hizo que fuera muy lento. Además, fui perdiendo un poco el interés, me lié mucho con la música y con la guitarra. Empecé a tocar la guitarra como más en serio, montamos un grupo y hacíamos conciertos y nos íbamos, bueno, estábamos muy ocupados con el grupo. Entonces, entre el grupo y el fin de semana y los festivos, pues la verdad es que le dedicaba poco tiempo a la carrera y fui muy poco a poco, ¿vale? Carlos no, ¿eh? Carlos hizo otra universidad y acabó cuando tenía que acabar y fue como un tiro, ¿no? Y bueno, por eso él está de CTO en la empresa y yo no, es normal. Nada, tardé lo que tardé, toqué mi guitarra todo lo que quise tocarla, hice los conciertos que nos dejaron hacer y al final, pues hacia el final de la carrera, empecé a hacer un trabajito de prácticas donde tuve la suerte. Fue una suerte, pero yo creo que lo mismo hubiera acabado la carrera, no me hubiera dedicado. Pero tuve la suerte de conocer a gente más senior que yo, de nuevo, otra vez, gente más mayor que yo, que me mentorizó muchísimo y que me hizo ver la parte buena, ¿no? Me hizo conectar otra vez con esa primera vez de niño, de pequeñito, cuando vi esas pantallas y esos códigos, esas letras raras, que dije, pero ¿esto qué es? Esto lo quiero hacer yo. Cuando empecé a trabajar y vi a ciertos seniors haciendo ciertas cosas, me pasó lo mismo. Lo vi y dije, esto es lo que yo quiero hacer. Yo no tengo ni idea y aspiro a entender algún día lo que está haciendo, pero eso es lo que yo quiero hacer. Y a partir de ahí, pues ya está. Empecé a trabajar y bueno, he ido yendo de un sitio a otro y haciendo mis cosillas y estupendamente y muy contento. No me arrepiento. Yo creo que es lo que más me gusta. No sé si se me da bien o mal, eso lo deben juzgar otros, pero es que a mí me encanta. Me gusta mucho programar. Tiene ese punto de ciencia ficción para mí todavía, de ingenuidad, de mirar a la pantalla y decir, ¿cómo es posible que esto lo haya hecho yo? Y eso me encanta. Así que nada, todo empezó con Basic y un 386, un PC 386 que ni Windows tenía. Ojo con Basic, ¿vale? Porque los lenguajes mueren muy difícilmente, ¿eh? Los lenguajes siguen vivos. Basic sigue vivo y me encontré con un médico, un señor mayor, mucho más mayor que yo, ahora unos años, que cuando le dije que yo era programador, me dijo, sí, yo programo un poquito también en mi tiempo libre. Y dije, sí, qué guay, pero un tío muy mayor, ¿y qué haces? Me dijo, pues yo hago programitas en Basic. Dice, ¿sabes el mensaje que te ha llegado al móvil recordándote el día de la visita? Digo, sí, dice, pues eso lo he hecho yo con Basic para Android. Y yo, hombre, pero ¿qué me dices? Sí, hay frameworks modernos para que tú puedas programar para Android en Basic. Flipa. Y ese señor tenía su hobby de programar, era un doctor, su carrera era esa, y le iba muy bien. Pero él se entretenía programando en Basic porque de muy jovencito le picó la curiosidad y ahí está. O sea que ojito con Basic, que se sigue usando. Los lenguajes mueren muy difícilmente mueren. Así que no hay que subestimar estos lenguajes viejos. Esto es como yo empecé. Desde muy chiquitín que yo ya vi que esto de los ordenadores a mí me gustaba. Y cuando vi las primeras veces que vi código, dije, no sé qué es, pero yo quiero dedicarme a esto. Y hasta hoy, aquí estoy, ¿no? Es que hablando de ello en un podcast es algo bastante surrealista, pero bueno, así como van las cosas.
Esta es mi humilde aportación al debate de cómo empezamos. No es muy sexy, no es muy... Ya hay historias muy épicas, ¿no? De no, me fui de aquí, me cambié de país, me reinventé. Eso es estupendo, ¿no? No fue mi caso. Mi caso fue un poco más trivial. Si mis padres seguramente me hubieran comprado la consola que tanto les agobiaba con comprar en lugar del ordenador, pues a lo mejor no estaría aquí diciendo esto, ¿eh? A lo mejor sí. Me hubiera puesto a jugar como un loco y ya está. Pero no, al final les convencí, mi hermana mayor les convenció para comprar el ordenador y yo que cuando me atascaba en algún juego me aburría, pues ¿qué hice? Pues enredar con el ordenador y formatearlo 1000 veces y romperlo 1000 veces y así, y eso es lo que hice. Y hasta hoy, ¿eh? Aquí estoy. Lo voy a dejar aquí, un episodio rápido y corto. Explicar en los comentarios vuestros inicios, porque son muy interesantes. A mí me gusta esta conversación, ¿no? Que hay por las redes, en los foros y en las redes sociales y eso, de cómo se empezó, porque hay historias muy dispares y que están muy bien, que están muy bien. Entonces, bueno, contarme vuestra historia, esta es la mía, basic, basic al poder. Y así como empezó la cosa. Gracias por escuchar, compartir a alguien que creáis que le pueda interesar y nos vemos en el próximo episodio. We have no bananas. We have no bananas.